Vamos con nuestro primer invitado porque luego del fin del conflicto entre Irán e Israel, que duró 12 días y donde Estados Unidos también se incorporó al ataque sobre Pakistán, queremos conocer cuál es el estado hoy día, el estado del arte, cómo queda el mundo, cómo está Medio Oriente en definitiva de cara a los próximos meses. Hay un statu quo, se ha detenido esta guerra. Bueno, vamos a conversar ahora con un especialista en esta materia, el académico Guido Larsson, que está con nosotros de la Universidad del Desarrollo. Guido, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. No, gracias a ustedes, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, geopolíticamente hoy día, ¿cuál es la situación? La guerra terminó, ¿quién perdió? ¿Quién ganó? ¿Cuál es la situación hoy día entre Irán e Israel? Bueno, me parece que la pregunta en torno a quién ganó y quién perdió requiere una pregunta previa. Ujú. Y esa pregunta previa es cuáles eran los objetivos políticos que tenían cada uno de los actores beligerantes previo a este conflicto. No hay que olvidar de que la guerra, ya lo decía famosamente en el pasado siglo XIX, digamos, un especialista en el tema, es la continuación de la política por otros medios. Y en ese contexto, Israel tenía dos objetivos. Uno, degradar al máximo el llamado programa nuclear de Irán, destruir también las defensas antiaéreas y eventualmente provocar un cambio de régimen. Mi impresión es que de esos tres objetivos apenas se logra uno, básicamente la eliminación del sistema antiaéreo, de defensa antiaéreo iraní, pero no se obtiene el colapso del régimen, ni tampoco parece ser de que se degrada de manera significativa el programa nuclear, al menos de la información que es posible obtener de manera pública. Y desde el punto de vista de Irán, creo yo que sus objetivos era, primero, resistir el embate israelí, algo que efectivamente se logra, mantener consolidado el régimen de los ayatolás, algo que también se logra. Y si bien es cierto, hay mucha discusión en términos si se ha fragmentado, si está cayendo en inestabilidad interna, nada de eso ha podido ser probado, pero creo yo que sí logra resistir. Eso quiere decir de que, por un lado, Irán tiene hoy día muchos incentivos para proseguir su programa nuclear, tiene también muchos incentivos para rearmar su sistema de defensa antiaérea, y por otro lado, Israel no logra despejar la ecuación de seguridad que implicaba Irán, y por ende pareciera ser que se mantiene en un escenario, digamos, de seguridad previo al que existía antes del inicio del conflicto, con obviamente reconociendo de que es posible de que hayan hecho retroceder el programa algunos meses, algunos analistas incluso indican algunos años. Ahora, con respecto al programa nuclear, claro, pareciera ser que no está detenido. Nunca quedó claro si se logró el objetivo a propósito de la intervención de Estados Unidos, si logró el objetivo en definitiva de destruir o poder afectar los lugares donde se estaba desarrollando esta bomba nuclear. Sí, en general el análisis forénsico militar ha sido variado y contradictorio. Si uno va a la llamada evidencia que presenta Estados Unidos e Israel, que siempre está permeada por los aparatos de inteligencia, ellos manifiestan de que había una degradación muy significativa. De hecho, el propio Trump mencionó de que habían destruido total y completamente las instalaciones nucleares. Sin embargo, tanto voces imparciales, neutrales dentro del conflicto, estoy hablando básicamente de forénsica militar de carácter privado, como las mismas voces al interior de Irán dicen de que esto no es cierto. Muy posiblemente nunca vamos a saber exactamente el grado de extensión del daño que tiene ese programa, pero sí es importante notar el ímpetu, llamémoslo así, psicológico que tienen los tomadores de decisión dentro de Irán, porque una de las cosas que parece quedar claro para los iraníes es que el único disuasivo posible que para ellos parece funcionar es la posibilidad de obtención de una arma atómica, lo que evidentemente es muy peligroso para la región porque volatiliza fundamentalmente las decisiones de todos los actores, pero al mismo tiempo hace entonces de que este riesgo percibido por parte de Israel se incremente y no disminuya. Ahora, hay un dato importante, Israel sí posee armamento nuclear, sí tiene bombas nucleares hoy día como arsenal, ¿no? Sí, públicamente ellos nunca lo han reconocido, pero ex miembros del gobierno israelí, incluso ex primer ministros de Israel,
han insinuado la posibilidad de que tengan ojivas nucleares. No se sabe exactamente muy bien cuánto, la literatura habla de entre 60 y 100 ojivas nucleares, lo que evidentemente manifiesta la distinta dimensión de evaluación cuando se toma en consideración ese elemento. Desde el punto de vista israelí y norteamericano, es anatema que Irán posea un arma nuclear, tenga la posibilidad de poseer un arma nuclear, pero nada se dice respecto de las posesiones que tiene Israel, que tampoco además es miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear bajo el marco de Naciones Unidas. Ojo con esto también, y es que también para Israel es muy importante mantener asimetría desde el punto de vista nuclear con todo el resto de los actores de la región, porque eso en alguna medida le permite seguir dictando hegemónicamente lo que ocurre precisamente en Medio Oriente, y la posibilidad de que un actor distinto de Israel, en este caso Irán, consiga un arma atómica, pondría en una posición de equilibrio a ambos actores, y eso es algo que Israel no puede simplemente aceptar. Pakistán tiene armas nucleares, India también, ¿no? Son países que manejan armamento nuclear dentro de esa área. Sí, tanto la Pakistán como la India desarrollan programas nucleares desde los 70 en adelante. Ambos consiguen armas atómicas hacia los 90, y ambos, de hecho, realizan test nucleares de manera pública, una manera de visibilizar que precisamente obtienen esa arma atómica. Una cosa que es interesante en ese contexto es que tanto la India como Pakistán habían tenido guerras consecutivas: el año 47, el año 56, el año 71, el año 99. Y cuando obtienen el arma nuclear, rápidamente se entiende de que caer en guerra genera un peligro muy significativo, porque la posibilidad de ocupar un arma nuclear y que esto caiga en una espiral fuera de control es realmente muy alta. Entonces, eso ha llevado a algunos analistas a decir de que la posesión de arma nuclear aminora la posibilidad de conflicto tradicional, debido a que los riesgos son muy altos y muy importantes. Y esto es algo que también fue demostrado durante la Guerra Fría, en la confrontación entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, cuando la posibilidad de un primer ataque nuclear hacia alguno de los estados implicaba al mismo tiempo la destrucción del estado que había iniciado ese ataque. Y esa ecuación, creo yo que en el caso israelí, es algo que se está tratando de evitar. Ahora, volviendo al caso de Irán e Israel, todo indica que el conflicto no ha terminado, que está solo detenido, incluso que el mismo Irán se está armando. Entiendo que ha recibido también misiles chinos en las últimas horas, según la información que uno revisa. O sea, el armamentismo continúa, se están armando todavía. Sí, yo creo que Irán entiende perfectamente bien de que es necesario reinstaurar las fuerzas defensivas que fueron destruidas por el ataque israelí y norteamericano. Entienden también que su estrategia es precisamente una de ese carácter defensiva. No hay que olvidar de que Irán también funcionaba como una suerte de nodo que conectaba con ciertas organizaciones de la zona, particularmente la organización chiita libanesa Hezbollah, y también la organización de Hamas. Y por ende yo creo que esa descripción que tú acabas de hacer respecto del estado de las cosas, vale decir, un Irán intentando rearmarse y un conflicto que se encuentra en pausa, es acertado. Pero la pregunta también es, si el conflicto se reanuda, ¿qué carácter va a tener? Y ahí es dudoso de que vuelva a tener un carácter similar al que ya ocurrió, vale decir, un conflicto relativamente tradicional donde los actores intercambian bombardeos de lado y lado, sino que posiblemente retome el carácter que tenía hace algunos años atrás, vale decir, un conflicto más bien de orden asimétrico, con uso muy profundo de ataques cibernéticos, con ciertos intentos de degradación de técnica, ¿no es cierto?, y eventualmente incluso de infraestructura, y también, sobre todo desde el punto de vista israelí, eventualmente con operaciones de asesinato selectivo que han funcionado para la degradación del programa nuclear. Pero todo eso está por verse. Yo creo que el término del conflicto no es el término definitivo del conflicto, sino que es el comienzo de una etapa posterior que está evidentemente envuelta en todas las esquirlas que ha ocasionado el conflicto, particularmente en Gaza, y la reconfiguración estratégica que esto ha significado para la región de Medio Oriente en su totalidad.
Estamos conversando con Guido Larsson, analista internacional académico de la Universidad del Desarrollo. Mientras tanto, lo que ocurre hoy día en la Franja de Gaza sigue siendo algo grave y de interés mundial. A propósito de las últimas noticias que uno va leyendo y los ataques que siguen ocurriendo sobre ese territorio palestino. Sí, Gaza hoy día en términos materiales, culturales, políticos, económicos, no existe de la faz de la tierra, ha sido completamente destruida. Es una hecatombe humanitaria absolutamente gigantesca, quizás no tiene parangón en los conflictos del siglo XXI. Es además una situación que está transitando muy peligrosamente a una de imposición de facto de condiciones que violan los principios fundamentales del derecho internacional. Pero a pesar de todo eso, hay que mirar con optimismo al menos los nuevos intentos de un posible cese al fuego o tregua mediado por los Estados Unidos y Qatar, que permitiría algún grado de respiro a este enclave. Lo que sí parece ser cierto es que hay una opinión pública mundial casi completamente consolidada en su cuestionamiento y crítica al Estado de Israel, quizás más específicamente al gobierno de Netanyahu, y una parte del mundo, encabezado, por cierto, por el sur global, que es extraordinariamente crítico con lo que ocurre y con dos procesos judiciales paralelos. Uno en la Corte Internacional de Justicia, en base a una acusación que inicialmente realiza Sudáfrica y que acusa a Israel por genocidio, y también acusaciones hacia el ministro de Defensa israelí y también al propio Netanyahu en la Corte Penal Internacional. Entonces hay varias capas, si se quiere, de este conflicto, en circunstancias, por lo demás, donde de acuerdo a reportes de las propias Naciones Unidas, estima de que si el conflicto terminara hoy, se demorarían 15 años en remover los escombros que ha dejado finalmente los bombardeos consecutivos israelíes. Entonces realmente creo yo que es una catástrofe humanitaria de envergadura y es de esperar que los esfuerzos diplomáticos y políticos puedan al menos mantener un cese al fuego continuo que permita la entrada de ayuda humanitaria para salvaguardar lo poco y nada que queda de bienestar de esa propia población. Claro. Por último, señalar que Netanyahu viajó hacia Estados Unidos, se reunió con Donald Trump en los últimos días a propósito de alguna manera de recapitular todo lo ocurrido en la guerra de los 12 días, hacer análisis sobre eso, el rol que tuvo Estados Unidos y el rol que tiene hoy día Estados Unidos en tratar de también dar un alto al fuego en lo que está ocurriendo en Gaza. Bueno, el apoyo de Estados Unidos hacia Israel es inclaudicable. No hay mayor diferencia en el fondo entre apoyo por parte de gobiernos demócratas ni de gobiernos republicanos. Creo que es un apoyo que trasciende, digamos, análisis puramente racionales. Y eso, digamos, hace entonces de que Washington tome decisiones del tipo de que cuando esto se discute en el marco de Naciones Unidas, tiende a ocupar su derecho a veto en el marco del Consejo de Seguridad y que contribuye de manera progresiva e incluso incremental con envíos militares hacia Israel. En alguna medida Israel depende también de los Estados Unidos para salvaguardar, por así decir, la relativa libertad con la cual ha podido operar en Gaza. Pero es posible que incluso para alguien como Trump, lo que está ocurriendo en Gaza comience a ser intolerable debido fundamentalmente a ciertos cambios dentro de la opinión pública estadounidense que miran con creciente ojo crítico lo que está ocurriendo ahí. Sin ir más allá, además, Gaza es en alguna medida una suerte de distractivo de las políticas internas que Donald Trump está intentando aplicar desde que toma el mando en enero de este año. Entonces posiblemente también tenga incentivos para tratar de aminorar, eventualmente terminar ese conflicto, concentrarse en su agenda interna que ha sido prometida a su propia audiencia y eventualmente aplicar el tipo de programa político que él prometió antes de la elección de noviembre del año pasado. Guido Larsson, analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por este contacto, poder actualizar la información de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, cuál es, desde el punto de vista geopolítico hoy día, lo que está ocurriendo en ese territorio. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Muy buenas noches.